Hola, bienvenidos nuevamente con ustedes para ver de la primera unidad, Introducción y Origen de la Biblia, el tema Los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como siempre, vamos a iniciar agradeciendo a Dios y pidiendo su guía. Amado Dios, gracias Señor por esta oportunidad, por aprender un poco más de ti, Señor. Bendito eres Dios y te pedimos por favor que guíes esta enseñanza y seas tú enseñándonos lo que deseas que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, vamos a ver lo que son los apócrifos, ¿sí? Continuando un poco con esta parte, podemos darnos cuenta que apócrifo deriva de una palabra griega que significa escondido, secreto o de origen escondido, o sea que está oculto, ¿sí? Para los paganos se utilizaba para distinguir libros secretos que contenían doctrinas esotéricas que no eran muy correctas o eran erradas, ¿sí? También para San Jerónimo y San Agustín los libros eran de falsa autoridad. Estos libros contenían enseñanzas contrarias a la fe y eran objetables de algún modo. Yo pienso que eh, analizando la historia, los apócrifos, como en todo en la vida, siempre hay la contraparte. El diablo ha intentado por siglos y siglos tratar de desmentir a Dios. Nunca ha podido y nunca podrá, pero los intentos hay. Por eso estamos viendo algunos de los libros que hay que son apócrifos, que estaban escondidos o que tenían otro tipo de característica que no necesariamente era la de Dios, ¿sí? Bien, continuamos. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a ciertos criterios que respecta a los apócrifos. Si nosotros podemos observar el cuadro, refiere a 4 puntos. El primero, que dice de acuerdo con la ley mosaica. Eso refiere a la ley de los judíos. También tenía que ver con el tipo de origen, que era originario de Palestina, que se decía a Jesús nazareno, ¿no? Sin embargo, él era de Belén, como todos sabemos, pero tenía que ver con de dónde era su origen, de dónde venía, ¿sí? Los que estaban escritos en hebreo y los que estaban escritos antes de la muerte de Esdras. Eso refiere a los apócrifos según su criterio. También se ha clasificado según el contexto social, político y religioso. En la parte política y social tenían que ver con los periodos de opresión en los que han vivido las personas en aquellas épocas. Había mucha tortura, mucha opresión, se trataba a las personas de diferente manera, no era un trato igualitario, ¿sí? También con tipo de sentimientos nacionalistas o cuando eran propios de un territorio y el resto de los otros pueblos, etcétera, no eran tomados en cuenta como parte de ellos, ¿sí? También la influencia helenista, que refería a que las personas querían imponer su parecer a los pueblos, ¿sí? O divididos en partidos, cuando aquel entonces había muchos dioses, cada población tenía su dios, y los que eran enemigos de Israel, en función de a eso también se ve la división de los libros apócrifos, que estaban divididos en saduceos, fariseos, eneseos, etcétera, ¿sí? También podemos hacer referencia a lo que son la importancia de la literatura apócrifa. Hay mucha de esta literatura apócrifa que refiere a la historia, ¿sí? Para conocer, a los historiadores les interesa mucho porque muchos de estos libros, si bien no tienen un contexto divino, no ha sido inspiración de Dios, sí son unos libros que muestran la historia de Israel. Reflejan la historia de la vida social, la política, Israel en manos de los opresores, cuando han sido llevados a Babilonia, cuando han sido dominados por los romanos, etcétera. Ustedes saben que el pueblo de Israel ha sido sometido en muchas ocasiones
y ha sido a causa de la desobediencia que ha tenido hacia Dios. Si nosotros vemos los libros históricos que hemos visto cuáles son en el canon en el tema anterior, referimos a que Israel ha estado de esclavos, inclusive en Egipto, ¿no? La esclavitud más larga que ha tenido Israel ha sido en Egipto, entre muchas otras, lógicamente han destruido el pueblo de Israel a causa justamente de haber crucificado a Cristo y haber desobedecido a Jehová y la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, estos libros nos ayudan a ver la historia del pueblo judío, a conocer los acontecimientos, ¿sí? Tienen ciertas características, cierto que estos libros están ubicados en un periodo de 200 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo, que son unos 400 años aproximadamente. También resaltan la estructura social y religiosa de Israel, cierto que ha sido un pueblo muy religioso, su Dios siempre ha sido Israel y muchos de ellos han mantenido como se mantiene hasta ahora, ¿no? Jehová el Dios de Israel. ¿Sí? También existe tipo de lenguaje que se manejaba y muchas otras cosas que se refieren a que no son libros más que de historia, no de inspiración de Dios, puesto que hay como leyendas, ¿no? Una de ellas, hay porciones irreales y prácticas cristianas que no eran propias de aquella época, ¿sí? Las razones pueden ser positivas y negativas. Las negativas, sus enseñanzas, porque contienen muchos errores, su contenido y su compilación carece de espiritualidad y no obtuvieron aceptación a causa de eso, ¿no? Porque era como lo que pienso de, mi parecer de algunas situaciones. Las positivas son porque tenían un propósito, tienen autenticidad por su antigüedad y hablan, como decíamos anteriormente, de la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Bien, los libros apócrifos en su teología se dividen en tres áreas, que tienen que ver la teología sobre Dios, que es antrocentrista y también habla de que Dios era un Dios de amor y un Dios misericordioso, que eso reflejaba cómo respondía Dios ante el pueblo de Israel, porque Israel tenía muchas victorias siempre y cuando estaba sujeto de la mano de Dios. También existe la teología angelológica, que refiere a los ángeles, categorizados con sus poderes, roles y demonios que ángeles habían. Los nombres, se asignan mayores nombres a los ángeles y también se nombra a los demonios. Y se habla referente a su actuar, ¿sí? O la dualista, la existencia de los polos opuestos, el poder, la independencia, los orígenes de Babilonia, Persia, que hablan de estos imperios que eran dominantes en aquella época, ¿sí? Podemos darnos cuenta también del reino de Dios y la escatología, que refiere a que Dios sí vencía a sus enemigos a través de los israelitas, el reino futuro, los tiempos que van a venir, el reino instantáneo que impondrá Israel cuando venza, el reino de Dios realizado en este mundo y el reino mesiánico, o sea, cuando Jesús venga y venga con poder y sea nombrado rey del mundo. Refiere a estos libros a mucho de eso, que se estima que ha sido una recopilación de los libros reales que han sido inspirados por Dios, pero a través del parecer de las personas que lo han escrito y también su interpretación, ¿sí? Por eso es que no tiene mucha autenticidad, pero sí reflejan la historia, ¿no? En muchos hechos veraces, ¿sí? Ahora vamos a dividir. Por ejemplo, existen los libros deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento que tienen según posiciones, razones, los libros apócrifos del Antiguo Testamento y los pseudoepígrafos. Los de posiciones son evangélicos y católicos. Nosotros sabemos que hay libros que tienen una posición referente al evangelio y otros a lo que es el Imperio Romano, a los católicos, ¿sí? Y las razones que pueden estar en muchos casos a favor de lo que es la inspiración divina y otros en contra. Ahora, los que refieren a los libros del Antiguo Testamento están los libros y los agregados, y los que son los de pseudoepígrafos, que son los de Palestino y los helenísticos, ¿sí?
Es de esta manera que hemos dividido los apócrifos del Antiguo Testamento, porque tienen sus posiciones, sus razones y su consideración con respecto de los libros, ¿sí? Hablando de las posiciones, vamos a desglosar un poquito. Los católicos, en realidad, los libros que son los católicos fueron nombrados por los padres de las iglesias, por los católicos, los que son los curas, el Papa, sus autoridades, ¿sí? Y se encuentran en versión de los 70 por su antigüedad, incluidos en los concilios de Cartago y Florencia. Ellos han hecho concilios para determinar sus libros y tienen muchos de estos libros guardados en sus congregaciones, en sus capillas, ¿sí? Allá en Roma. Los evangélicos no fueron considerados por los judíos, no fueron citados en el Nuevo Testamento y contradicen la doctrina del cristianismo. Según los judíos, tenían que ser escritos por profetas, ¿sí? Hay algunos libros católicos que son considerados y unos libros evangélicos que no, puesto que nosotros los evangélicos somos por gracia, ¿no? Creemos en el Evangelio de Dios. Sin embargo, la profecía es el don de la profecía es un ministerio y ellos no catalogan a todas las personas como profetas, sino para ellos los profetas son los que estaban antes nombrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y los que han dicho lo que van a acontecer. O sea que hoy en día no reconocen a ninguna persona como profeta de Dios, ¿sí? Los del Antiguo Testamento también se sabe que se han agregado libros. Los libros, por ejemplo, son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos. Y los agregados Esther, Daniel, Cántico de los tres Macabeos, Susana y los ancianos, Destrucción de Bel y el dragón, ¿sí? Esos son los libros acróficos del Antiguo Testamento. Los pseudoepígrafos, de origen palestino y de origen helenístico. Los libros son Enoc, Jubileos, Patriarca Salomón, los Salmos de Salomón. En realidad nosotros conocemos los Salmos que han sido escritos por David, ¿no? Atribuidos al rey David. Prácticamente en la historia se ve en muchos de los versículos que ha sido él en diferentes situaciones que ha vivido, como la vez que pecó, le ha hecho un salmo a Dios, y eso es lo que se refleja en ese libro. O el Apocalipsis sirio de Baruch, o los otros libros que son los como Macabeos, cuarto libro de Macabeos, los esclavos de Enoc. Entonces muchos libros que refieren a la historia y están divididos de esta manera, sin embargo no son considerados dentro de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Quiero dar algunos ejemplos que son importantes que tomemos en cuenta. Por ejemplo, Baruch. El libro de Baruch 1.1 dice que el libro fue escrito por Baruch. Y según la historia, esto es prácticamente imposible, porque cuando Baruch habla, pues en sus escrituras cita los libros de Daniel. Hizo que los libros de Daniel no han sido escritos en su época, ¿sí? Porque también dice que ha escrito en Babilonia, pero según Jeremías, si nosotros podemos citar Jeremías 47.1.7 para que ustedes 43.1.7, perdón, para que ustedes lo revisen, Baruch fue llevado a Egipto, no a Babilonia. Entonces hay contradicciones que demuestran en la historia que pierden credibilidad de estos libros, ¿sí? También quise tomar dos otros autores, que es Tobías y Judith, ¿sí? Por ejemplo, Tobías refiere en el capítulo 5 que el arcángel Rafael, que nosotros no tenemos mención de él, mintió. Alguien no puede referir a mentir a un ángel, porque pues un ángel es celestial, ¿no? Y porque en Apocalipsis claramente dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué está con Cristo alguien que miente? Se contradice totalmente a lo que es la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, de ser verdad, que su palabra es verdad, entonces por lo cual es descartado. Igual en el libro de Judith, dice en 1.5, dice que Nabucodonosor reinó en Nínive cuando Babilonia era capital, pero Nínive dejó de ser capital antes del reinado de Nabucodonosor, ya que fue destruida entre el año 612 y el 602 y 605. Entonces no coincide la historia tampoco con lo que afirma Judith. Eso hace que esto pierda credibilidad, ¿sí? Hablando de los apócrifos del Nuevo Testamento, podemos referir a los hechos, a los evangelios, a las epístolas y a los apocalipsis. Sin embargo, dentro de los evangelios nosotros tenemos lo que
es el Evangelio de la Natividad, de la Infancia y la Pasión y Muerte, ¿sí? Lo dividen en lo que cómo nació Jesús, cómo vivió siendo niño y su ministerio y cómo murió. También podemos referir a lo que es cuando Cristo ascendió hacia la iglesia. Entonces divide esos evangelios. Por ejemplo, dice que el Evangelio de la Natividad, el protoevangelio de Santiago, hay un evangelio que refiere a la natividad de Cristo, y también el de Mateo y la divinidad de María, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, para los católicos o para cualquier otra religión, toman a María como la madre de Jesús, que nosotros también respetamos y bendita sea. Sin embargo, no la usamos como mediadora, que es la que ora muchas veces a María para que llegara al Padre. Sin embargo, eso no es permitido. Este evangelio incita a la divinidad de María, que siendo parte de odiosa, es que podemos llegar a Cristo. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Descartamos esta posibilidad. Para conocerlos es que estamos bien lo que refiere al nacimiento de Jesús. Hablando de los evangelios de la infancia, existe el evangelio de Pedro, y el árabe de la infancia y Jesús carpintero. Entonces habla acerca de la infancia de Jesús, cómo fue, que estuvo, dónde vivió, y que Jesús realizaba la actividad terrenal, que era José, que era el ser carpintero, ¿sí? También más bien a los evangelios de pasión y muerte de Cristo, que es referido en el evangelio de Pedro, ciclo de Pilato y evangelio de Bartolomé, ¿sí? Esos evangelios hablan de cómo murió Cristo, fue su ministerio de Cristo. Eso nosotros tenemos reflejado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios que tenemos en los que hablan la veracidad de esto, que cada evangelio refiere a uno acontecimiento sucedido entre esos, pero no se contradicen. Sin embargo, muchos de estos tienden a contradecirse, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que refiere a los evangelios asuncionistas. Tiene que ver con la ascensión de Jesús, que se ha escrito en más de un idioma. Ya han referido los griegos, los latinos, etiopíos, árabes, etcétera, hasta los irlandeses en Europa, en el Medio Oriente, han referido a lo que era la asunción de Jesús, ¿sí? La reunión de todos los apóstoles, los evangelios que hablan de lo que, sin embargo, los evangelios de la Biblia, que hablan que Jesús estuvo poco tiempo más en el mundo antes de ascender al cielo. Bien, continuando con esto, vamos a ver los hechos apócrifos. Los hechos apócrifos mencionan tres áreas: las historias irreales de los apóstoles, la información del culto y los mismos religiosos, ¿sí? Historias irreales de los apóstoles es que mencionan otras cosas que los apóstoles no han vivido y tampoco mencionan y contradicen su fe. De culto, que refiere cómo debería de hacerse culto a la Dios, que no está en la Biblia referido de, o coinciden en pocas cosas, lo que es credibilidad, y lo que refiere al comportamiento religioso de las personas dentro de los hechos de los apóstoles que ellos están haciendo, o las epístolas apócrifas, que también tienen que ver con carta de Agar y la epístola del apóstol, ¿sí? También podemos referir dentro de las epístolas apócrifas algunos escritos, dicen no, muchas cosas, no tienen nombres más que son textos que es a las iglesias que él ya había dejado. Y también hay el Apocalipsis, que se atribuye a Pablo, ¿no? Aparte del que ha escrito el Apocalipsis, Isla de Patmos, se atribuye libros a Pedro y a Pablo que ¿sí? Dejar claro en los libros apócrifos, la mayoría son históricos, historia, pero muchos contradicen y tiene una relación con los libros de los árabes,
que han ido escribiendo basado en la vida de Ismael, que era el hermano de Jacob, Esaú no, en la vida de Ismael, que era el hermano mayor de Abraham, perdón, de Isaac, perdón, hijo de Abraham el mayor. Eso refiere a ciertas contradicciones basadas en la vida cristiana y en la verdad que Dios menciona. Por eso es que yo quiero referir a los romanos. Si bien los judíos son los que han sido guardados las escrituras por muchos años, y hoy en día la tenemos en un libro en nuestra casa, refiere Romanos 3:1-4 y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice en Romanos: de mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí menciona y afirma que la palabra de Dios ha sido confiada a los judíos. Y muchos de esos libros apócrifos han sido vistos en otros lados, en Europa. Regularmente muchos de ellos parten en el Medio Oriente, pero no han sido entregados o capturados de los judíos exactamente. Entonces eso también es una parte que dice en la Biblia que si no están, pues no han sido confiados a los judíos y no es la palabra verdadera que Dios ha manifestado como su inspiración. También dice en el versículo 3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta: de ninguna manera, no porque ellos no crean en la palabra o porque nosotros no creamos, no hace incrédula ni nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel y verdadero, eso debemos de acordarnos bien. Antes bien dice: Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sí? Entonces es muy importante saber que los 66 libros de la Biblia, repito, son los más importantes para que el hombre conozca a Dios y sea salvo. Existen muchos otros libros, pero ninguno de ellos, y por eso este tema en realidad es para que nosotros sepamos que el hombre puede escribir muchas cosas atribuyendo a Dios o a algún apóstol, a algún siervo de Dios. Sin embargo, puede que no sea inspiración de Dios. Por eso los libros de la Biblia establecidos son los que muestran veracidad y siempre nombrando a Dios como perfecto, porque eso es lo que es. Agradezco que me hayan escuchado este tiempo. Voy a dejarles algunos temas sobre los apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento. Existen muchísimos libros, cada vez existen más y hay muchas mezclas, muchos de ellos considerados y guardados en la Iglesia Católica por su antigüedad, pero son considerados como historia, ¿sí? Ahora para terminar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Acompáñenme, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos aprender y confirmar que tu palabra es viva y eficaz y verdadera. Cuando te honre a ti, te alabe a ti y el propósito sea Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a aprender cada vez más de ti y bendice a aquellos que están viendo esta presentación. En el nombre de Jesús, amén. Me despido afirmando, como siempre, que la letra mata. Quien da vida es el Espíritu de Dios. Ha sido un placer, como siempre, para servirles. Hasta otra oportunidad.